Bueno, a mí me tocó hablar de tromboembolismo en el embarazo y dentro de los temas a revisar, vamos a hablar un poco de epidemiología, de fisiopatología, cómo se clasifican, algunas entidades como tal, como el tromboembolismo pulmonar, embolismo de líquido amniótico y embolismo por material trofoblástico, el tratamiento anestésico de estas y algunas complicaciones en cuanto al tratamiento obstétrico. Un poco de la epidemiología de la enfermedad tromboembólica, pues nos dicen que la prevalencia es del 2 al 7% y hasta un 80% de los casos de tromboembolismo venoso se presentan como una trombosis venosa profunda y en un 20% se van a presentar como un TEP. Y en esta grafiquita del lado izquierdo podemos observar que el riesgo de trombosis durante el embarazo comparado como que con el estado de no embarazo. Y aquí se puede observar que las primeras semanas de gestación, sobre todo como hasta la 11, tienen un riesgo de incidencia muy parecido cuando la mujer no está embarazada. Este riesgo pues va a ir aumentando conforme la edad gestacional y podemos observar que como que nuestro pico de incidencia va a ocurrir durante el último trimestre y las primeras 2 semanas del puerperio. Mm, no, pues igual nos mencionaban que la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar se va a presentar en una relación de 4:1 y en este artículo concluían también que hasta en un 63% de los casos de trombosis venosa profunda van a ocurrir anteparto, o sea, pues durante el embarazo y sobre todo en miembros pélvicos, mientras que en un 90% de los casos el tromboembolismo pulmonar va a ocurrir sobre todo en el puerperio. También nos mencionaban que pues algunas cifras sobre el tromboembolismo pulmonar es que está asociado hasta en un 15% de muertes maternas. La tasa de letalidad y recurrencia se va a reportar de hasta un 5% y en más de la mitad de los casos el diagnóstico y tratamiento se va a considerar subóptimo. También mencionaban que pues esta cifra está en aumento por las nuevas técnicas de reproducción asistida, pues ahora hay una mayor población de obesidad, edad materna avanzada y la como que preferencia a realizar cesáreas. Dentro de los factores de riesgo nos mencionaba que se podían dividir en factores preexistentes, factores obstétricos y transitorios. Los preexistentes pues van a ser cualquier antecedentes como, pues más bien cualquier antecedente de tromboembolismo venoso, enfermedades crónicas, ya sea lupus, algún síndrome anticuerpos antifosfolípidos, pues obesidad, edad materna mayor a 35 años, que sea un tabaquismo durante el embarazo y pues dentro de las alteraciones genéticas va a estar cualquier deficiencia de factores de coagulación. Dentro de los factores obstétricos pues van a estar que sea un parto pretérmino, un parto prolongado mayor a 24 horas, que sea un embarazo con, pues múltiple, que tengamos una hemorragia obstétrica o preeclampsia, eclampsia. Y dentro de los factores transitorios, lo que me les mencionaba hace rato, las técnicas de reproducción asistida que muchas veces pues van a estar en hiperestimulación ovárica. Eh, Muchas veces estas pacientes pueden ser personas o más bien por la condición que se les tenga que indicar reposo absoluto, entonces la inmovilización mayor a 3 días también va a ser un factor importante y que durante el embarazo pues se les realice algún procedimiento quirúrgico, ya sea alguna apendicectomía o colecistectomía y también mencionaban la hiperemesis gravídica. Y pues nomás un poco de la fisiopatología, como para recordar, pues el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad y nos mencionaban que pues está presente la tríada de Virchow, que va a incluir estasis venosa, la hipercoagulabilidad y la lesión y activación endotelial. Cualquiera de estos tres factores pues vaya, es un factor importante para presentar un tromboembolismo venoso. Pues la estasis venosa
En el embarazo, sobre todo, se va a presentar por la anatomía de May-Turner, donde vamos a pues, observar que la arteria ilíaca común, como que al momento de bifurcarse, va a comprimir la vena ilíaca izquierda. Entonces, pues esto va a ser muy importante para la sintomatología que presenten las embarazadas. También, pues, el factor hormonal va a hacer que haya como que una estimulación hepática directa, donde va a haber una formación y síntesis de factores procoagulantes. Y también nos mencionaban que en cuanto a la activación endotelial, la presión del útero va a ocasionar como microlesiones en el endotelio, que pues esto va a activar la cascada de coagulación, que a su vez va a estimular la agregación plaquetaria y va a suprimir los mecanismos anticoagulantes. Y ahora sí, en cuanto a la clasificación del tromboembolismo venoso, pues realmente este va a incluir dos patologías, la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Sin embargo, pues hay dos entidades como que propias del embarazo, que va a ser la embolia por líquido amniótico y el embolismo por material trofoblástico. Estas dos, aunque pues realmente no están como que, no se pueden clasificar como un tromboembolismo pulmonar como tal, pero pues van a compartir mucha clínica similar, porque pues van a ir contra el mismo órgano blanco, que pues van a ser los pulmones. Mm, Bueno, dentro de la trombosis venosa profunda, pues sabemos que va a ser la formación de un trombo en el sistema venoso profundo. Y en embarazadas, la mayoría de la clínica o cómo se va a manifestar va a ser un dolor en el miembro inferior izquierdo de hasta un 73%. Mencionaban también que puede existir un dolor pélvico, puede haber también aumento en la temperatura local y algo que nos puede ayudar a detectarle es el signo de Bowman, que va a ser un dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión. También mencionan que en casos de donde esté el trombo muy proximal, puede haber un edema masivo y pues realmente nuestro diagnóstico va a ser con el ecodoppler venoso, porque pues este es un estudio como que de elección, no es invasivo, no es radiante. Y mencionan también que el dímero D lo podemos utilizar, pero nada más pues recordar que durante el embarazo se va a elevar de manera pues fisiológica, por así decirlo. Y bueno, para hablar de la tromboembolia pulmonar, nada más recordar igual que es una obstrucción mecánica de la vasculatura pulmonar, que por lo general va a estar ocasionada por un coágulo de sangre que va a provenir de una trombosis venosa profunda. Y pues aquí en este artículo me agradó un poco porque nos reportaban la frecuencia de los signos que presentan, que mencionaba que las pacientes pueden presentar disnea hasta en un 54%, dolor pleurítico hasta en un 52%. Mencionan la taquicardia sinusal, pero también hacen mucho énfasis en que pues recordar que es un cambio fisiológico del embarazo. Puede haber tos, hemoptisis y síncope. Y ya un poquito más pues, como que más fisiopatológicos, por así decirlo. Recordar nomás que el trombo, más bien cuando el trombo se ubica o migra hacia la circulación pulmonar, esto va a crear pues un aumento de la poscarga en el ventrículo derecho, porque pues vamos a tener como que toda una congestión hacia atrás. Entonces, este aumento del ventrículo derecho va a generar un aumento en la presión de la arteria pulmonar y puede ocasionar una disfunción ventricular derecha y disminución pues, de nuestro gasto cardíaco. Eh, Como vamos a tener una falla cardíaca derecha, vamos a también bueno, hay un fenómeno que es como el movimiento, por así decirlo, movimiento paradójico o asincronía derecha-izquierda, que significa que pues ya vamos a estar afectando a nuestras cavidades izquierdas. Y aquí es cuando vamos a tener ya datos de oclusión, por así decirlo, de mi ventrículo izquierdo, y pues esto nos puede llevar a las arritmias y a un choque hipotensivo. Entonces, esto no va a ser como para recordar lo que pasa a nivel del corazón.
y las consideraciones que tenemos que tener. Y bueno, ahora sí, en cuanto a las consideraciones anestésicas de estas dos entidades, es muy importante para la valoración preanestésica confirmar el diagnóstico y la extensión. Nos mencionaban que se pueden utilizar escalas de probabilidad preprueba, que son escalas modificadas para el embarazo, que una es la escala de Ginebra y el algoritmo de Years. Estos nos van a ayudar como que a determinar si existen factores de riesgo que nos hagan pensar que la paciente pueda presentar TEP y sobre todo saber si es necesario solicitar algún otro estudio, ya sea de laboratorio o de imagen. También dentro de los biomarcadores que nos mencionan estas guías más bien que son útiles para el diagnóstico de TEP, va a ser el dímero D, la troponina y y ProBNP, pero pues obviamente sabemos que estos últimos dos van a ser más cuando ya tengamos alguna falla derecha. Y dentro de los estudios de imagen no van a estar los ionizantes y los no ionizantes, por así decirlo. Dentro de los no ionizantes está el ecocardio transtorácico, el electrocardiograma y el ultrasonido compresivo. Acá, pues realmente el ultrasonido compresivo de miembros pélvicos es lo que les decía, el gold estándar para trombosis venosa profunda. Y nos mencionaban que en el embarazo tiene una sensibilidad de hasta el 96% y una especificidad del 97%. Y nada más, pues como que recordar que el angiotac y la gammagrafía, ventilación, perfusión van a ser para el diagnóstico de TEP. También pues es importante evaluar en qué momento vamos a solicitar estas por lo de la radiación. Otro punto importante a evaluar es el estado hemodinámico y respiratorio de la paciente, valorar si existen signos de hipertensión pulmonar o falla derecha, que era lo que vimos en el algoritmo pasado, por así decirlo. Y también es importante que cuando nosotros abordemos a estas pacientes, lo más seguro es que ya sean pacientes que estén con algún tipo de anticoagulación. Entonces, importante saber si está utilizando heparina de bajo peso molecular, cuándo fue la última dosis, y si está utilizando heparina no fraccionada, pues tener por lo menos un laboratorio de tiempos de coagulación. Aquí está un poquito el esquema que nos daba esta guía en cuanto a pues a la terapia anticoagulante. Si vamos a utilizar heparina de bajo peso molecular con el objetivo de que solo sea profilaxis, nos mencionan que puede ser de 40 miligramos cada 24 horas o calcularla a un peso pregestacional de 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas si tenemos un riesgo alto. Si estamos en un objetivo de que sea un tratamiento, la dosis que nos mencionan es 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Y si utilizamos heparina no fraccionada, igual son unos esquemas un poquito más diferentes, pero aquí lo que nos va a pautar si subimos o no la dosis va a ser TTP. Entonces, ya teniendo un poquito estos datos, por así decirlo, de que si está con qué tipo de heparina, saber qué laboratorios vamos a pedir. Nos mencionaban que, pues, de rutina, una BH completa, tiempos de coagulación. Si estamos utilizando enoxaparina, pues podemos pedir un anti-10A. Y en cuanto al manejo anestésico de la trombosis venosa profunda, nos mencionan que si estamos utilizando heparina de bajo peso molecular, se puede suspender de 12 más bien, debe de ser suspendida de 12 a 24 horas, dependiendo el objetivo con el que la estemos anticoagulando. Y si estamos con una heparina no fraccionada, pues, lo ideal es suspenderla de 4 a 6 horas antes y obviamente tener unos tiempos normales. Nos mencionan que la técnica anestésica, la neuroaxial, ya sea epidural o subaracnoidea, pues no está contraindicada siempre y cuando haya sido suspendida la anticoagulación de manera adecuada.
Y también en el transoperatorio nos mencionan que pues tenemos que estar vigilando de manera muy estrecha los signos de embolismo, ya sea disnea súbita, desaturación. Importante como pues en cualquier eh, cesárea o cualquier embarazo, evitar la hipotensión, porque pues nada más recordar que si potenciamos a la paciente vamos a tener una menor perfusión uterina y pues esto va a ocasionar una hipoxia fetal o un sufrimiento fetal. Y también aquí es muy importante porque si estamos con cifras hipotensivas, vamos a tener un aumento de la estasis venosa y pues esto pues nos va a agravar la trombosis. Importante también colocar la paciente en decúbito lateral izquierdo para evitar compresión de la vena cava inferior, como en cualquier este procedimiento durante el embarazo. Y en cuanto al postoperatorio, nos mencionan que si fue parto y le estábamos anticoagulando con enoxaparina, podemos reiniciar el tratamiento. Bueno, más bien, debemos reiniciar el tratamiento, ya sea de 6 a 12 horas, y si fue cesárea, de 12 a 24 horas, siempre y cuando no tengamos datos de sangrado activo. Y si utilizamos heparina no fraccionada, podemos reiniciarla en el momento que nos aseguremos que no hay sangrado activo. Sin embargo, doctor, aquí me surgió una duda porque en algunas guías mencionaban que debe reiniciarse 4 horas posteriores al retiro de mi catéter, pero no estoy tan segura de esa información. Entonces, quería verificarlo con usted. De forma contemporánea son 2 horas después del retiro de catéter. Solo dos, ok. Ujú. Gracias, doctor. Y tener en cuenta lo de pues algunas consideraciones especiales si son pacientes que con algún, más bien que antes del parto o de la cesárea tenían un filtro de vena cava inferior, valorar si todavía existe un riesgo de embolismo por lo de la anticoagulación. Y importante, o bueno, como dato así general, el uso de medias compresivas graduado y una deambulación temprana postparto. Y bueno, ahora sí, en cuanto al manejo anestésico en TEP, nada más recordar que primero hay que dividirlo en TEP no masivo submasivo, que van a ser los pacientes que están todavía hemodinámicamente estables, y la TEP masiva, que van a ser los pacientes que ya presentan hipotensión, hipoxia, pues datos de falla cardíaca derecha. Y entonces ya conforme tengamos a nuestro paciente, ya podemos decidir qué manejo anestésico darle. Si es una TEP no masiva, pues podemos, puede ser un trabajo de parto o una cesárea electiva, siempre y cuando la anticoagulación haya sido suspendida de manera adecuada. Y pues nos mencionaban que igual una monitorización estricta con el electrocardiograma, una pulsioximetría y una presión arterial no invasiva y que era como más bien, no era estrictamente necesario el uso de línea arterial, pero que eso dependía como que decía individualizar a los pacientes. Y si tenemos una TEP masiva, pues generalmente pues van a ser cesáreas urgentes, entonces hay que evitar el eje neuroaxial porque vamos a tener un riesgo alto de hematomas y un compromiso hemodinámico. Mencionan que pues, lo ideal es una anestesia general con una inducción controlada, entre comillas. Mencionan que podemos hacerla con ketamina o etomidato. Y la ventilación, acá mencionaban que puede ser un volumen tidal con el límite inferior, o sea, de 4 mililitros por kilo. Y mencionan también que lo ideal es mantener un PIB de cero, porque pues lo que queremos hacer es evitar un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Igual nos mencionaban que debemos evitar la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Podemos, o más bien va a ser necesario utilizar inotrópicos y vasopresores como la norepinefrina y la dobutamina. Y aquí sí se nos recomienda la monitorización avanzada, tanto de línea arterial como un catéter venoso central para medir la presión venosa central, estar tomando gases arteriales y gases venosos centrales
para valorar sobre todo nuestra respuesta cardíaca. Mm, Y en cuanto a las complicaciones, eh, a lo que yo entendí eran complicaciones de nuestro manejo por la anticoagulación. Están las complicaciones obstétricas, que pues obviamente vamos a saber que va a aumentar el riesgo de hemorragia obstétrica, pues sobre todo si la anticoagulación no se ha suspendido de manera, bueno, si no se ha suspendido a tiempo. También va a haber riesgo de un hematoma retroplacentario, que pues esto va a desencadenar o puede desencadenar un desprendimiento prematuro de placenta. También puede existir abortos espontáneos. Sobre todo mencionaban que cuando la anticoagulación ha sido como mal manejada, que lo mencionan que incluso es un poco inusual. Y obviamente también sangrado uterino anormal que puede ocurrir durante el embarazo cuando las dosis están un poquito mal ajustadas. Y dentro de las complicaciones anestésicas, pues ya sabemos que puede haber mucho riesgo de hematoma espinal o epidural, sobre todo pues cuando nuestro tratamiento con anticoagulación está activo, podemos ocasionar una parálisis irreversible. También nos mencionaban que pues el estar utilizando una anticoagulación activa va a limitar el uso de analgesia neuroaxial porque pues no vamos a cumplir como con esa ventana de seguridad. Y el riesgo también por sangrado intraoperatorio, ya sea en cesáreas, vamos a tener una hemorragia como muy difícil de controlar. Y otras complicaciones generales del tratamiento, pues la verdad es que son muy raras, eh, reportadas como trombocitopenia inducida por heparina. Nos comentan que es más común en la heparina no fraccionada y únicamente pues pedir plaquetas seriadas. También hay reportes de osteopenia y fracturas, que esto generalmente va a ser cuando hay un uso prolongado, o sea, mayor a 6 meses, sobre todo de heparina no fraccionada. Y puede haber reacciones cutáneas o alérgicas, que igual va a ser muy, muy poco común, que pueden tener eritema, urticaria, sobre todo en el sitio de inyección. Y bueno, en cuanto a la embolia por líquido amniótico, pues esta realmente mm, mencionaban que no es una trombosis verdadera, pero pues puede causar microtrombos secundarios. Esta va a ser una respuesta inflamatoria sistémica grave que va a ser desencadenada por líquido amniótico, pueden ser células fetales o meconio que van a entrar a la circulación materna y pues esto va a provocar un vasoespasmo pulmonar masivo, una falla respiratoria aguda, un colapso cardiovascular y sobre todo una coagulopatía, que es la CID. Este, mm, lo que les decía, como no va a haber una trombosis verdadera, va a haber componentes humorales que van a causar reacciones anafilácticas y una activación del complemento. Nos mencionan también en estos tres artículos que la mortalidad es del 13 hasta un 26% y que realmente este síndrome puede ocurrir durante el trabajo de parto, en el posparto inmediato o en la dilatación y evacuación de embarazo del segundo trimestre. Mm, Aquí también mencionaban algunos factores de riesgo para pues presentar esta enfermedad, que dentro de los más comunes, por así decirlo, es que pues una edad materna mayor a 35 años, que sea un parto instrumentado o una inducción de parto, que tengamos placenta previa, preeclampsia, diabetes, polidramios y ruptura uterina. Entonces, pues lo que les mencionaba hace rato, que realmente el embolismo del líquido amniótico no es una embolia mecánica tradicional, sino es como más una reacción inmunológica sistémica causada por el ingreso del líquido amniótico a la circulación materna. Esto pues va a provocar una respuesta inflamatoria multisistémica
con una activación del complemento, activación de los granulocitos y plaquetas. Va a haber pues liberación de mediadores inflamatorios como histamina, endotelina y leucotrienos. Y también mencionan que va a haber broncoconstricción y agregación plaquetaria. Y esto también nos va a ocasionar un incremento en la permeabilidad vascular y va a haber también una formación de microtrombos y esto va a conducir pues a un daño orgánico multisistémico más una coagulopatía grave. También nos mencionan que, o bueno, como de manera más clínica, que existen tres fases de esto. La primera fase es la fase hiperdinamica, que esta va a ser cuando se van a presentar de forma bruta los síntomas, sobre todo disnea súbita, cianosis, hipotensión, taquicardia, puede haber ansiedad extrema o agitación y en algunos casos se han reportado convulsiones. Y pues realmente esto va a corresponder al inicio del evento, cuando el líquido amniótico entra a la circulación y va a provocar esta reacción inflamatoria sistémica. La fase 2, también conocida como hipodinámica, es cuando se va a producir nuestra falla del ventrículo derecho y puede progresar a una falla izquierda. Entonces puede haber edema agudo de pulmón y aquí también va a ser muy común que ocurra un paro cardiorrespiratorio o un shock refractario. Entonces nos mencionaban que esta fase es como que la de mayor riesgo vital inmediato. Y la fase 3, que esta ya va a ser la coagulación intravascular diseminada, pues realmente se va a manifestar con sangrado uterino eh, masivo, ahí está mal esto, perdón. Pues va a ser un sangrado de difícil control, puede haber hemorragias en los sitios de punción y aquí se debe activar más bien se debe a la activación masiva de la coagulación y pues va a seguir por un consumo de factores y plaquetas. Dentro de los laboratorios que nos mencionan que debemos estar tomando de manera seriada, pues es un INR, fibrinógeno, plaquetas y dímero D. Recordar nada más que pues en una coagulopatía el INR va a estar muy elevado, el fibrinógeno disminuido, las plaquetas también van a estar disminuidas por consumo y el dímero D va a estar aumentado. Es importante tener igual gasometrías seriadas para estar manejando en casos de hipoxia severa y acidosis. Y nos mencionan también que podemos solicitar troponina o BNP pues, con la idea de que van a estar elevadas, entonces realmente mencionaban que esos dos valores los pueden estar tomando más en terapia intensiva que en transoperatorio. Bueno, entonces cuando tengamos la sospecha clínica en quirófano de aquellos pacientes o bueno, pues sí, que hayan iniciado con disnea intensa, hipotensión grave o que incluso estén en paro, que veamos datos de cianosis, de algún sangrado masivo, disminución en la saturación y disminución en el CO2 expirado. Aquí la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana nos proporcionó como que este checklist que la verdad es que se me hizo bastante útil porque resume como que el manejo inicial del embolismo por líquido amniótico. Incluye 4 puntos importantes. El primero va a ser el manejo del colapso circulatorio, después anticipar ante alguna atonía uterina, luego manejar la hipertensión pulmonar y pues ya el último punto es nada más hacer como un debriefing de toda la situación. Entonces, en cuanto al manejo del colapso circulatorio, pues lo que hemos mencionado es que la paciente va a tener los síntomas de falla cardíaca derecha con problemas de oxigenación. Entonces, aquí debemos realizar nuestro ABC y pues sobre el manejo de nuestra vía aérea, nos mencionan que de ser posible, pues realizar una intubación orotraqueal inmediata con un FIO 2 al 100%. Nos mencionan también que la ventilación controlada debe tener un volumen tidal bajo, y lo que les decía también en el TEP de 4 mililitros por kilo de peso ideal. Y acá la diferencia es que, o bueno,
no encontré que nos dijera manejar un PIB de cero, aquí nada más nos decía un PIB moderado entre 5 y 7. Obviamente dependiendo también del estado hemodinámico del paciente. Mm, También nos mencionan pues nuestro soporte hemodinámico inmediato, el uso de vasopresores como noradrenalina y vasopresina y los inotrópicos como dobutamina y milrinona si tenemos datos de alguna disfunción ventricular derecha. También va a ser muy importante nuestro manejo de líquidos. Nos mencionan que hay que tener mucho cuidado de sobrecargar pues nuestro corazón por el riesgo de edema pulmonar no cardiogénico. Entonces nos mencionaban que podemos iniciar con 500 mililitros de cristaloides hasta máximo 1000 mililitros. Y pues obviamente si se pudiera realizar un ecocardio transtorácico en el transoperatorio, pues es lo ideal. También nos mencionan la manera de corrección, más bien, realizar estrategias para la corrección de la coagulopatía. Lo que les decía, tomar laboratorios, tiempos, fibrinógeno, plaquetas, el INR y dímero D, este, y activar como que nuestro protocolo de transfusión masiva. Nos mencionan también que el fibrinógeno se tiene que mantener arriba de 2 gramos por litro y no estoy muy segura si esta idea la vaya a compartir usted, doctor, pero nos mencionaban el uso de ácido tranexámico si no está contraindicado. Pero pues en muchas guías ya en una transfusión masiva no, el uso de ácido tranexámico no nos va a ayudar tanto. Y también nos mencionan que pues se puede realizar una cesárea perimortem, que nos menciona sobre todo en un paro cardíaco y si el embarazo es mayor a 24 semanas, se debe realizar una cesárea en menos de 5 minutos. Esto con la intención de que pues va a mejorar la perfusión materna por alivio de la compresión aortocava y va a permitir una posible reanimación neonatal. Mm, Y bueno, ya por último sobre el embolismo por material trofoblástico, la verdad es que, o bueno, busqué algunos artículos, pero como es una entidad muy poco frecuente y mencionaban que probablemente es subdiagnosticada, eh, pues esto va a consistir en que son fragmentos de tejido trofoblástico que van a ingresar a la circulación materna, van a alcanzar el lecho pulmonar y aquí pues van a causar una respuesta inflamatoria, una respuesta hemodinámica y una respuesta respiratoria grave. Lo que les decía es que pues es muy poco frecuente y generalmente ha estado descrita en enfermedades trofoblásticas gestacional, en placenta acreta, increta y percreta. También mencionan que puede estar en parto traumático o procedimiento obstétrico invasivo y en casos de retención placentaria o ruptura uterina. Sin embargo, lo que les decía al inicio es que la mayoría de estos casos se van a describir en autopsias. La clínica realmente va a ser muy similar al embolismo por líquido amniótico. Va a presentarse como una emergencia aguda con una disnea súbita, con hipotensión, hipoxemia severa. Y a veces, aquí sí mencionaban que no siempre va a haber una coagulopatía. También, pues siempre tener en cuenta que puede confundirse con la embolia de líquido amniótico, una tromboembolia pulmonar o un cuadro de sepsis. Y en cuanto al diagnóstico, nos mencionaba que pues el diagnóstico realmente va a ser pues, meramente clínico y de exclusión. No van a existir marcadores específicos y el diagnóstico definitivo pues solo puede ser posible post-mortem porque ya en la histología pulmonar se van a encontrar las vellosidades coriónicas en los capilares pulmonares. Y también, pues realmente lo del tratamiento, el tratamiento de estos dos tipos de embolismo va a ser el mismo, con la intención de que pues un soporte vital avanzado, ya sea intubación, oxigenación, líquidos y vasopresores,
y la corrección de alguna coagulopatía si está presente. Y ya, es todo, doctor. Bueno, muchas gracias, Mariana. El, empezando por tromboembolismo, eh, el evento sucede más frecuentemente de lo que pensamos. Yo estoy seguro que si tuviéramos un eco transesofágico continuo durante el trabajo de parto, cesárea o durante la vida, pues gestante de la paciente y le continuamente estuviéramos grabando como si fuera un holter, pero con eco, estaremos viendo todo lo que entra de circulación pulmonar y pues, digo, cambiaría nuestra perspectiva un poco alrededor de tromboembolismo. En la residencia, hubo una ocasión en la cual le pusimos a una señora, que estaba para una cadera, eh, un eco transesofágico durante la cirugía. Digo, obviamente, la dimos con general y querían calcular el gasto cardíaco con el eco transesofágico. La señora tenía N cantidad de cosas que hicieron que tuviéramos que poner, dar anestesia general en lugar de dar neuroaxial. Y cada vez que taladraban los traumas, veíamos que por aurícula derecha se llenaba de, pues, N cantidad de residuos de esa taladrada. Entonces, digamos, pues, o sea, todo eso va a atorarse en algún lugar del pulmón. Y es común que los pacientes mayores salgan y luego desarrollen alguna variedad de telectasia o tengan una disnea bien rara y que le digan los traumas, no, es por la anestesia. Este, pero pues en realidad son pues embolismos segmentarios o acinares, que pues no va, tal vez no va a comprometer la función orgánica, pero sí va a dar molestias. Y en obstetricia y en gine, especialmente en onco, también pasa. Es común que al siguiente día a veces vas a pasar la visita a la paciente y trae una disnea bien rara. Te dice la paciente, siento que no me alcanza el aire, tú le pones el pulso oxímetro y satura bien, le tomas la placa y como buen TEP no va a salir nada. Sin embargo, el TEP probablemente sea segmentario, entonces no lo vas a ver. La paciente lo va a sentir, pero ningún estudio lo va a saber. Si le tomas un dímero D, pues va a estar aumentado, pero va a decir el gine, no, es que es por lo mismo. Este, y pues, o sea, no nos sirve decir por lo mismo. O sea, cada vez que escuchen esa frase significa que o sea, los clínicos no saben. Pero bueno, entonces, en pacientes que tienen trombofilia o pacientes que tienen un Caprini alto, hay que dejar profilaxis o tratamiento. Los periodos, cuando estos pacientes entran en trabajo de parto o se sabe que se va a programar a cesárea, se hacen puente con heparina normal, si va a ser poco tiempo, o si es muy, digamos, no hay mucha complejidad en el embarazo y es altamente predecible cuándo la vamos a poder meter, pues se le sigue con enoxa. Muchas de estas pacientes de forma contemporánea usan rivaroxaban o algún antiagregante plaquetario, o inhibidor de factor 10 en lugar de pura, enoxa. Digo, aquí depende del clínico o del hematólogo que esté viendo a la paciente. Ahora, si desafortunadamente van a tener un TEP, o sea, si la paciente empieza con disnea después de la cirugía, pues, o sea, hay que tomar una batería de estudios, o sea, gaso, eh, teletórax, dímero-DEF, BH, factores de coagulación, etcétera, pedir un eco de miembro inferior, pues a lo que ustedes necesitan es descartar. Entonces, la tienen que atacar con estudios rápidos, especialmente si se va deteriorando. Eh, y pues, si falla la ventilación,
eh, algo bien característico en estas pacientes es que la ventilación es extremadamente difícil. Las presiones de ventilación están exageradamente elevadas. Esto es porque el pulmón está duro, porque pierde elasticidad por que está coagulado pues su sistema vascular. Entonces, el pulmón no se expande o se expande de forma extremadamente limitada. Por eso menciona en la literatura que revisaste que nada más asegurar 4 mililitros, o sea, de, este, en el ventilador. Ahora, dependiendo de las circunstancias o del sitio donde ustedes estén, considerar ECMO. Actualmente, digo, la, la literatura que mencionas no explora ECMO, pero porque cuando fue escrita no era tan común, de forma contemporánea. Eh, Se ha descrito que, o sea, hay ECMO hasta para intubación difícil. Este, entonces, o sea, gracias a COVID, sabemos que con tener 85 de saturación es posible la vida durante un tiempo. Entonces, o sea, tú más que todo necesitas sacar CO2, que eso es muy efectivo en el ECMO, y más o menos oxigenar, que también es efectivo en el ECMO. Pero bueno, o sea, digo, aquí tienen que empezar rápido. Digo, muchas veces la paciente no va a alcanzar para que le pongan ECMO. Entonces, ustedes, en lugar de estresarse por ponerle 7 mililitros por kilo de volumen tidal, o sea, céntrense más que todo en ventilar, parcialmente oxigenar y que las presiones de ventilación no se les vayan tan alto. Entonces, con 4 mililitros por kilo está más que suficiente. En lo que resuelven el problema, estos pacientes requieren extracción, ya sea por hemodinamia o pues que entre cirugía de tórax. Pero bueno, el chiste es de que ustedes tengan los estudios rápido. O sea, muchas veces nosotros vamos a ser los primeros que vamos a ver a estos pacientes. Va a llegar a la terapia intensiva y pues va a creer que la batería de estudios ya esté. Pero bueno, el detalle es de que pues se empalma la terapia de estos pacientes, se empalma mucho con lo que nosotros hacemos, que es bloqueo neuroaxial. Y pues em, en este caso, eh, digo, si la paciente es muy compleja, es mejor utilizar heparina, porque no sabemos cuándo va a entrar a cirugía o va a hacerse, o va a estar, o la paciente va a estar en trabajo de parto. Y si la paciente, eh, pues no es muy compleja y es muy predecible cuándo va a ser la cesárea, se continúa con enoxa. Ahora, como nota, sí, eh, no creo que lo vayan a haber publicado, eh, pero nosotros manejamos pacientes con trombofilia, de que actividad de factor 5 de Leiden elevada o actividad de factor 8 o factor 9 elevado, pero pues elevado, hay pacientes que nacen y tienen esa cosa elevada 10 veces en orden de magnitud la velocidad de la que actúan. Pero bueno, esos pacientes usualmente las tienen con 1 miligramo de peso corregido de Noxa. O sea, le están poniendo 70 80 miligramos. O sea, dependiendo del peso corregido, ¿no? Este, y a pesar de que las guías dicen que si el paciente está con 1 miligramo por kilo de Noxa, tiene que pasar 24 horas antes de que ustedes le puedan poner un bloqueo epidural, o bloqueo subaracnoideo, nosotros les hemos tomado a las 12 horas de haberle puesto 60 miligramos de Noxa a pacientes con trombofilia y el TEC y los tiempos de coagulación están normales. O sea, no hay, ni siquiera el TTP está prolongado. O sea, está normal. Y el TEC aburridamente normal. ¿Por qué se los comento? Porque le van a querer dar general y si la paciente es obesa, tiene datos de vía aérea difícil, pues les va a dar frío. La verdad, no creo que
alguna vez publiquemos nosotros algo de esto. No es, desgraciadamente, no es prioridad y o sea, no creo que en los siguientes 3 o 4 años las vayamos a estudiar. Entonces, desgraciadamente se van a tener que quedar con la opinión experta. Esto también lo pueden leer, que pacientes con trombofilia, después de 12 horas, pues nada más pídenle tiempo, si están normales le entran. El detalle es de que es un mundo de diferencia si la paciente es viere difícil, si no tiene ayuno, tiene trombofilia y está a las 10 horas u 11 horas y necesitan entrar. Entonces, en lugar de que se enreaten en vano, dándole general a este tipo de pacientes, o sea, pueden darle su neuroxial sin mayor inconveniente. Pero bueno, digo, son detalles adicionales. En embolismo del líquido amniótico, es una entidad rarísima, depende de dónde lo lean, va a ser uno en 20.000 casos o uno en 40.000 casos. Hay anestesiólogos que en su vida ven un embolismo del líquido amniótico. Un servidor en 10 años que lleva ahí en la UMAE, nomás hemos visto 2 embolismos del líquido amniótico. Este, y son entidades que progresaron exactamente como si fueran tromboembolismos pulmonares. O sea, es una falla, es un choque cardiogénico que al principio piensas que es cardiogénico, pero en realidad pues es un choque obstructivo, este, mezclado con hipoxia, disnea y dolor torácico. O sea, pero la evolución es rapidísima. Las 2 pacientes desgraciadamente, fallecieron a pesar de que pues se les dio la atención inmediata y se hicieron todos los esfuerzos de triage. Este, pero, o sea, ¿en quién lo sospechas? En pacientes que tienen desprendimiento de placenta que lleva un rato, o sea, que la evolución lleva tiempo. O sea, es decir, paciente que se le desprende en su casa, llega la criatura pues ya ovitada. Entonces, esos pacientes hay que sospechar. Obviamente no va a ser la única explicación de su disnea o de su hipoxia o de su falla ventricular, pero digo, tiene que entrar este, digamos, en concepto de que pudiera suceder. El embolismo por lanugo o por citotrofoblasto puede suceder, es todavía más raro. Yo lo he visto que sepa porque se le hizo autopsia, y encontraron material trofoblástico en pulmón. También fue un desprendimiento y nada más en una sola ocasión. Este, el jefe de tarde que se jubiló después de 35 años. El ginecólogo coordinador clínico de tarde, después de 35 años, el vato dijo que nada más había visto 2. O sea, después de 35 años con 15.000 nacimientos por año. O sea, es una entidad rarísima, tal vez en Monterrey es uno cada 300.000 o 400.000 eventos. El detalle es de que muchas veces nos eh, casamos con un diagnóstico raro cuando en realidad es algo más común. Entonces, en su vida lo más probable es de que, bueno, yo espero que no les toque, pero si alguna vez tienen una paciente con disnea, dolor torácico, hipoxia y datos de bajo gasto, y tuvo desprendimiento de placenta o tiene antecedente de trombofilia o tiene un Caprini alto, sospechen de tromboembolismo. Es extremadamente improbable que vayan a ver un embolismo por líquido amniótico o de tejido o lanugo. Ahora, estas pacientes, si las dejas fermentar, especialmente líquido amniótico cit- o membranas, material citotrofoblástico, primero si las dejas fermentar, o sea, no le haces nada, van a entrar en coagulopatía. Y desgraciadamente aquí no hay mucha evidencia en que es útil. Digo, Mariana comentaba, pues yo tengo bastantes conflictos de interés en obste con tranexámico. Sin embargo, específicamente en esta situación, como no hay mucha evidencia o solo hay recomendación experta sin apoyo en evidencia, entonces
lo que diga, o sea, lo que diga el artículo es más una cuestión, pues, así, está pontificando el detalle, entonces, pues, digo, igual, o sea, si me dices a mí, yo primero me enfocaría en resolver el problema de coagulación y después me preocuparía por el proceso de fibrinolisis. Ahora, supongamos que realmente tiene un proceso de fibrinolisis la paciente que sobrevivió a su evento inicial de embolismo por líquido amniótico y pues hay una evidencia de fibrinolisis. Yo le pondría crioprecipitados en lugar de ácido tranexámico. La ventaja del crioprecipitado o las plaquetas, a menos que tuviera plaquetopenia, le pusiera plaquetas, pero lo más probable es que estas pacientes hagan bajo fibrinógeno. Este, yo le pondría críos, específicamente críos. ¿Por qué? Porque tienen factor 13. Entonces, yo prefiero darle una enzima que el mismo plasma de la paciente puede regular a darle un medicamento que no es regulable y, o sea, no se puede aumentar o disminuir su actividad. Entonces, prefiero ponerle factor 13 y que el plasma de la paciente administre su actividad donde se ocupa a ponerle tranexámico y pues ahí digo, como en esas situaciones, ¿no? De decir, vamos viendo. Entonces, pues, o sea, definitivamente es mejor dar antifibrinolysis con factor 13 o poniendo una féresis y plaquetas que también te da factor 13 a poner tranexámico. Al menos esto en obstetricia, pero igual, o sea, lo que les comento es una opinión experta. No he No he visto bueno, nada más he visto dos entidades. Las dos entidades progresaron rapidísimo, nunca hicieron coagulopatía. Desgraciadamente fallecieron. Y pues digo, o sea, no he hecho estas intervenciones. Ahora, fuera de este contexto, en pacientes obstétricas con sepsis, hemos tenido dos que han tenido fibrinolisis y las hemos sacado con críos y plaquetas. Ahí sí hemos este, tratado la fibrinolisis con, digamos, este, recursos, entre comillas, naturales. Yo prefiero poner una enzima a poner un medicamento. Pero bueno, o sea, otra vez, es una opinión experta. Como no hemos publicado nada y no creo que vayamos a publicar nada, entonces, más que todo porque, pues imagínense, o sea, en 10 años solo dos pacientes con sepsis que ni siquiera estaban para cesárea, o sea, llegaron con el proceso séptico, se trató y ni siquiera se desembarazaron, o sea, no fueron desenlaces obstétricos. Este, o sea, nada más en dos ocasiones. De hecho, pues nosotros nos agarraron como servicio interconsultante en lugar de apoyarse en medicina interna, nos consultaron a nosotros. Pero es común en el hospital, digo, tenemos mucha eficiencia con medicina interna. Este, entonces, nos interconsultaron con nosotros, se trató eran pielonefritis, se trató la pielonefritis, se puso catéter doble J, se pusieron medicamentos, se pasaron fibrinógeno en un caso y plaquetas en otro caso y se corrigió la fibrinolisis, la señora no se operó y pues después, posteriormente se hizo la cesárea como a los meses porque eran segundo e inicios de tercer trimestre. Entonces, pues, o sea, realmente atribuible al el desenlace de la intervención pues nada más fue en la resolución de fibrinolysis, no hubo impacto en los desenlaces. Entonces digo, si nos han tocado dos en 10 años, o sea, y yo estoy seguro que habría alguien así de que algún extremista metodológico que diga, si no tiene más de 120 no es real su causística. Entonces, si tengo dos cada 10 años, cuánto tiempo tiene que pasar para que yo saque 120? Entonces, por eso les digo, o sea, no creo que vaya a existir una publicación pronto. Este, digo, si es en un solo centro, es extremadamente difícil hacerlo y si podría ser a nivel México, pero
Eso implicaría que todos estén en el mismo canal y pues no creo. Pero bueno, este, eso es en cuanto a desarrollo de CID y fibrinolisis en pacientes que las dejamos fermentar, con embolismo líquido amniótico y embolismo, de material trofoblástico. No sé si tengan alguna pregunta, duda de esta sesión. ¿Qué tan pronto las podemos anticoagular? Eh, Como viene la información, esto es oro, lo que nos puso la tabla esta Mariana, tan pronto como 6 horas en pacientes con trombofilia, aun y cuando son de riesgo para sangrar. O sea, es mejor anticoagular y evitar el evento tromboembólico. Va a ser casi o un poco más común que un sangrado tardío. Usualmente después de 6 horas, lo más probable es de que ya no haya ningún evento obstétrico después de la cesárea o parto, entonces, pues, digo, ustedes anticoagulan. Este, Hemos tenido casos que se los inician a las 4 horas, pero pues no es recomendable. O sea, pongan 6 horas y respondan bien seguros porque el gine los va a leer. Entonces ustedes tienen que, o sea, el gine te lee la cara. Entonces ustedes tienen que, este, o sea, responder así como arco reflejo. 6 horas y mirarlo a los ojos y no quitar la vista de ahí. O sea, porque el gine, el, digo, el gine tiene que, es muy similar hasta cierto punto al plástico, digo, porque hablan de cosas similares. Ellos leen a la paciente. Hay mucha información que eh, la pareja de la paciente a través de cómo está interactuando da, y pues la paciente también a través de cómo está interactuando da. Entonces hay gines que dicen, no, esta paciente con pincitas. Entonces aprenden a eso, los gines aprenden eso. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que haya un proceso interno, y ese proceso interno de pensamiento en situación clínica, ellos lo ven como duda. O sea, el gine tal vez te escuche seguro, pero te lee porque, o sea, la misma estética de comportamiento que ellos aplican con sus pacientes, nos la aplican a nosotros los clínicos. Entonces, ustedes, cuando sean así situaciones así, o sea, de que tiene que haber, eh, tienes que amedrentarlo casi casi, respondes como arco reflejo y te le quedas viendo los ojos y no quitas de ahí la mirada. Y eso lo va a hacer sentir seguro. Digo, te los comento por la experiencia trabajando con kines, de todo tipo. Pero bueno, entonces, la enoxa se puede iniciar 6 horas en pacientes con creatinina alto o trombofilia. A menos que hubiera plan de reingreso, pues se le deja heparina no fraccionada, pero va a ser extraordinariamente improbable que esto suceda. ¿Cuándo le pueden retirar el catéter? Do- eh, en 12 horas, después de la última administración de Noxa. ¿Y cuándo le pueden reiniciar la Noxa de forma contemporánea? Va en 2 horas. Digo, esto depende de la evidencia que exista, y también depende qué literatura lee el que está escribiendo esto, pero ahorita van en 2 horas después de la aplicación, perdón, después del retiro del catéter, 2 horas pueden reiniciar la dosis. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario de esta sesión? Doc, yo tenía una duda sobre las pacientes que estamos utilizando heparina no fraccionada por el riesgo de que se convierta en una cesárea de urgencia. Pues vamos a utilizar protramina, ¿verdad? Y termina la cesárea, me espero esas 2 horas y reinicio mi anticoagulación, ¿verdad? ¿O no? Eh, o sea, está con tratamiento de heparina, reviertes la heparina, le haces la cesárea y reinicias heparina. Sí, esa es mi duda, no sé qué pasa ahí. Pero, o sea, ¿cómo la manejas en esas 4 o 6 horas? O Mm, no, no.
No sé si podrías repetir la pregunta, Mariana. Es que tenía duda porque, o sea, en las pacientes que utilizamos la heparina no fraccionada, si van a pasar a, o es lo que usted decía, que tengan alto riesgo de que sea una cesárea de urgencia, les damos heparina, ¿no? Por la, pues porque solo es necesario suspenderlo de 4 a 6 horas antes, pero pues leí que en algunas sí es necesario utilizar protamina para revertir el efecto. Y mi duda es, ¿termina el procedimiento quirúrgico y qué plan debo yo utilizar para seguir la anticoagulación? Igual, regresas a Noxa, o sea, ya no pasas a heparina, o sea, te Ah, regresas a ok, Noxa. ok. Y la Ok. otra es, este, digo, tienen dos opciones. Si está la paciente con heparina, tienen dos opciones, ponerle prota y hacerle un ACT, y leer el ST. O sea, cuando el ACT se corrija, haz de cuenta que cada 20 minutos le haces un ACT. Y cuando el ACT se corrija, ya entran. Eh, o esperarse 4 horas. Muchas veces te puedes esperar. Entonces te esperas 4 horas, le haces un ACT o le corres un TEC o le mandas laboratorios. Y si el TTP ya está bien o el ACT está bajo de 300 pues le hacen la cesárea. O sea, no es tan místico esto. O sea, tienen manera de medirlo. Incluso le pueden, o sea, le pueden hacer un ACT por hora y no esperarse las 4. En cuanto se corrija, entrarle. Este, digo, puede ser que tengan una paciente así, y que les digan, no, como a la 1 de la mañana se termina el efecto de la heparina. Y tú dices, güey, yo mañana tengo cirugía a las 7, o sea, vamos a hacerle una ST y resulta que a las 10 de la noche ya está normal el ACT. Y pues entran a las 10 de la noche, o sea, es muy diferente entrar a las 10 a la 1. Pero sí, digo, o sea, eh, ustedes, ustedes pueden medir, o sea, pueden medir. Muchas veces la heparina no jala como quisiéramos y entonces puedes entrar antes. Pero bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Tuvimos una paciente, digo, y esto lo hemos puesto en ejercicio. Tuvimos una paciente que tenía insuficiencia renal crónica, le estaban haciendo hemodiálisis y al final de la hemodiálisis le dejaban así su catéter Majorcar purgado. El detalle es de que pues, los nefros purgan con heparina de 5.000 unidades por mililitro, no 1.000 unidades por mililitro. Nos llegan a nosotros a Loma de 23 y siempre nosotros les tomamos, a estas pacientes les tomamos TEC antes, porque como sabemos cómo purgan los nefros, o sea, parte de la heparina que purga, pues entra a circulación. Entonces, pues nos llegan anticoaguladas las señoras. Y muchas veces los gines quieren entrar. Entonces, si no hay prisa, le tomas TEC, ves que el, la R esté abajo de 8 o perdón, de 7 y pues entras. Y esta señora se tardó 2 horas en tener un R abajo de 8. Y como no había urgencia, pues no había, o sea, no, nos esperamos nada más a que cumpliera el tiempo. Pero, o sea, como estos casos hemos tenido 5 y afortunadamente ninguno con urgencia, ninguna necesidad de poner protamina, poner concentrado complejo protrombínico, poner plasma, etcétera. O sea, obviamente los gines, querían hacer eso y nosotros les decíamos, pues, o sea, si no hay prisa, la medimos y el momento en que esté en condiciones, o sea, entramos. O sea, digamos, bajo la filosofía de que cada intervención tiene su riesgo de complicaciones y si no hay prisa por pasarla, nada más. O sea, la única prisa es que la quieren operar ahorita y no en el cambio de turno, pues entonces, pues nos esperamos a que entre en condiciones. Y digo, va a haber un día que tenga una paciente así, que el gine les diga que va a entrar a la 1 de la mañana, y ustedes dicen, pues no, papá, o sea, digo, yo necesito dormir porque el siguiente día tengo cosas que hacer, entonces pues la mira. Este, ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No.
Bueno, entonces, pues nos vemos el viernes para la siguiente sesión y pues que tenga un bonito día.